Vamos a leer el verso 5, dice, y le llevó el diablo a un alto monte. Una vez yo estuve aquí predicando acerca de los montes, que uno tiene que subir a ese monte, porque cuando tú subes a un monte, tú tienes la claridad para ver todo lo que está debajo de ese monte. Por eso cuando Moisés, antes de fallecer, Dios le permitió ver lo que iba a ser la tierra prometida. Le dijo, Moisés, sube a este monte y te voy a enseñar la tierra prometida que el pueblo va a conquistar. Asimismo, cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo subió a un monte y le dijo a Abraham, mira, toda esa tierra que tú ves, se la daré a ti y a tu descendencia. Por eso el enemigo aquí también quiso poner a Jesús en lo alto. Quiso mostrarle todo lo que él tenía. Pero vamos a leer un aspecto muy importante que yo noté y que solamente en el libro de Lucas podemos ver. Pero una vez más vamos a leer el verso 5. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Verso 6. Dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Y fíjate aquí la palabra que aquí me resaltó mucho. Dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, ¿qué? La doy. Una vez más dice, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero, ¿qué? La doy. Obviamente el enemigo tiene el poder para dar. Yo platicando con unas personas que me preguntaban si las cosas que los brujos hacen funcionan, yo les dije, sí funcionan. Los amarres, sí funcionan. Que la bendición ahí para tu local, sí funciona, pero a cambio de. Y aquí hay una parte muy importante que debemos de notar, que al enemigo no le fue entregada toda la autoridad, sino que él la robó, la tomó a causa del pecado que había hecho Adán. Y eso es algo que nosotros debemos entender, que la bendición que Dios nos da, ahí está. Y ahorita vamos a ver respaldado bíblicamente que ahí está, es para nosotros. Pero cuando nosotros no la tomamos, cuando nosotros la descuidamos a causa del pecado, el enemigo viene ¿qué? Y la toma. Y esa bendición el enemigo la puede dar a quien él quiera. Por eso vemos que la Biblia dice que a veces a los injustos le pasan cosas como si fueran ¿qué? Justos. Y a los justos le pasan cosas como si fueran injustas. Pero debemos entender que Dios es un Dios que bendice. Cuando platicamos en los funerales y les compartimos a las personas que esos seres queridos que han partido están en un lugar donde no hay más muerte, donde no hay enfermedad, donde no hay preocupación, donde no hay estrés, es porque realmente donde está Dios, ahí no se conoce lo que es la maldición, la enfermedad, la pobreza. Hay algo que sí debemos entender, y Jesús lo dijo, que mientras estemos en este mundo vamos a pasar aflicción. Pueda ser el hombre más comprometido de la tierra, pero mientras estemos en este mundo vamos a pasar una aflicción, vamos a pasar aflicciones. Por eso el próximo año debemos orar, Señor, que venga lo que venga, yo siempre pueda tener mi fe sujeta en ti, que mi vida dependa de ti. ¿Cuántos pasaron aflicciones este año? A ver, háganle así. ¿Y cómo las sintieron? ¿Las pasaron? ¿Qué le dijeron a Dios? Dios, gracias por esta aflicción, gracias por esta pérdida, gracias Señor porque me robaron, no sé, gracias Señor porque me peleé, o no sé. No, las aflicciones te quebrantan, ¿sí o no? Las aflicciones realmente
te entristecen, te desaniman. Pero Jesús dijo, tranquilos, calma, no teman, porque yo he vencido al mundo. Y si Jesús venció al mundo, tú y yo podemos vencer todas las aflicciones que se nos puedan presentar en este tiempo. Amén. Entonces, aquí me llamó mucho la atención esto, que el diablo le dijo a Jesús, a ti te daré toda esta potestad. Recuerden que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades. Y aquí el enemigo vemos que él tenía dominio sobre los principados y potestades. Porque para uno tener el control, el dominio de algo, necesita tener autoridad. Y el enemigo le dijo, mira, a ti te daré toda esta potestad. O sea que las cosas que quieres conquistar, más allá de lo que implica carnalmente el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, el 80% consisten en la parte espiritual. ¿Sí captaron lo que les acabo de decir? Obviamente tienes que trabajar, tienes que tener un plan, una meta, pero el 80% de todo eso es espiritual. Recuerden a Josué, cuando estaban ya en Jericó, el 80% del trabajo fue espiritual. ¿Cuántas vueltas le dieron ahí a la ciudad? Dice que le dieron 7 vueltas ahí, 7 vueltas. Yo me imagino algún incrédulo, ay, pero ¿por qué estamos dando vueltas? Bueno, esto Josué está loco, nos puso aquí a tocar, a llevar el arca y estar dando vueltas. Creo que se le subió la autoridad que tenía Josué. Pero ¿sabes? Después de esas 7 vueltas, Dios le dijo, ¿sabes qué? Van a dar un grito y el milagro va a suceder. ¿Y qué fue lo que pasó? Dice que en las murallas empezaron a quebrantarse. ¿Sabes? Sé que quizá tú tienes sueños, metas. ¿Cuántos ya tienen sueños y metas para el próximo año? Si no las tienes, pues hoy es el día donde le debes decir, Señor, yo quiero tener un sueño, quiero tener visión para el próximo año, quiero conquistar sueños, quiero conquistar cosas. Yo el próximo año quiero conquistar muchas cosas. Pero entendí que para uno poder tenerlas necesita tener autoridad y tomarlas. Quiero que me acompañen al libro de Efesios. Efesios capítulo 1, este es el respaldo bíblico que la Biblia nos da y que podemos tener la seguridad de que nosotros, los que estamos en Dios, tenemos la bendición de Él. Efesios capítulo 1, verso 3. Fíjate lo que dice la palabra, anótalo, subráyalo. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales que en Cristo. Verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Una vez más el verso 3. Hoy yo quiero que entiendas que tú debes de recuperar en este próximo año todo lo que el enemigo te entregó. Así acabamos de ver en el libro de Lucas que Satanás le dijo, porque eso me fue entregado, pero no, él lo robó, porque Adán descuidó esa bendición que Dios le había dado. Pero aquí la Biblia nos vuelve a decir que tú y yo tenemos toda la bendición espiritual. Fíjatelo una vez más. Lo vamos a leer a la de 3 todos, ¿ok? 1, 2, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahí está. ¿Sabes? Tú tienes que recuperar quizá la salud. Quizá en este año estuviste enfermo, pero la Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Y esa es una bendición espiritual que nosotros tenemos que conquistar. En ese caso, si tú has padecido de enfermedad, Dios hizo la obra en la cruz del Calvario y la Biblia dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. La Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que nosotros no tenemos que vivir preocupados, no tenemos que vivir estresados, porque Jesús pagó el precio y pagó ese castigo que tú y yo merecíamos. Y por eso la Biblia aquí, el apóstol dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice que nos bendijo con toda bendición, dice espiritual, en los lugares celestiales. Y por eso te decía que el 80% de todo está en lo espiritual. Porque Jesús le dijo a Pedro: todo lo que tú desates en el cielo será ¿qué? Desatado en la tierra, y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. O sea que la bendición de Dios está en el plano espiritual, en el plano de la fe, pero tú tienes que traerla al plano natural. ¿Y eso con qué se trae? Pues con la oración, con el ayuno, con la comunión con Dios. Créeme, una enfermedad, cuando la enfermedad ya tiene autoridad sobre la persona, solamente con unción de parte de Jesucristo puede ser sana esa persona. Recuerda el caso de esa mujer que hablaba en la Biblia que tenía muchos años con ese flujo de sangre, pero esa mujer dijo: si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré limpia. Entonces esa mujer realmente se apropió de la promesa y creyó diciendo: si tan solamente tocar el borde de su manto, yo podré ser sana. Y ella obviamente hizo un trabajo para acercarse a Jesús. Hizo un trabajo porque había una multitud y ella se tenía que abrir paso, pero dice que ella logró alcanzar ¿qué? El borde de su manto. ¿Y qué fue lo que pasó? Ella fue sanada porque Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y sus discípulos: maestro, no te hagas, o sea, tanta multitud en la que estamos, obviamente todos te están tocando, pero él dijo: no, alguien, porque de mí salió autoridad, y esa autoridad salió a causa de la fe de esa mujer. Y cuando tú y yo oramos con fe a Dios en el mundo espiritual, podemos ver en el mundo natural las cosas que nosotros estamos pidiendo. Por eso la Biblia decía, Jesús mismo decía: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, ¿será qué? Será dado. Entonces, si no vemos las oraciones contestadas, es porque no estamos pidiendo con fe. Y por eso yo quiero hacerte esta introducción y no me quiero alargar, porque yo quiero que tú entiendas que Dios realmente quiere bendecirte. Dios realmente quiere que este próximo año sea un año de bendición. Sea un año donde tú puedas ver la mano de Dios, el favor de Dios, puedas ver la bendición de Dios en todas las áreas de tu vida, en la salud, en la emocional, en la espiritual, en la económica, en la ministerial, porque Él nos ha dicho que nos ha bendecido con toda bendición ¿qué? Espiritual. Y si uno está pleno en lo espiritual, va a estar pleno en todas las áreas de la vida. Porque recuerden que la parte más importante de una persona no es la carne, no es el alma, ¿es qué? El espíritu. Porque el espíritu es el que se va a ir a una eternidad. Y si tú logras estar bien espiritualmente, tú tienes el regalo de la vida eterna. Pero mientras estés en esta tierra, al estar bien espiritualmente, tú tienes el derecho de vivir bajo la bendición de Dios. Amén.
¿Cuántos quieren vivir bajo la bendición de Dios? Es un tiempo de recuperar lo que el enemigo te ha robado. ¿Qué es lo que el enemigo nos ha robado? Primeramente, la autoridad. Repite conmigo, autoridad. Algo que tienes que recuperar este año es que la autoridad, porque sin la autoridad no puede pasar nada. Una oración no puede tener efecto. Sin autoridad nosotros no podemos reprender al enemigo. Sin autoridad no podemos hacer realmente que nuestra oración pueda ser contestada. Y quiero que tú entiendas esta parte que debes de recuperar, que es muy importante, y eso lo vamos a ver en Lucas capítulo 9, y vamos a ver lo que la Biblia nos habla acerca de esto, de la autoridad. Sinceramente quiero preguntar, ¿cuántos sienten que deben de recuperar la autoridad? Levanten la mano. La autoridad es algo muy importante. Mira, yo tuve la oportunidad de que tanto el pastor Saúl como el pastor Asael oraran por mí. Yo no me puse solo a decir, pues mi papá ya se fue, no, yo entro, no. Yo tuve que ser bendecido por autoridades para poder tener autoridad. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 9, que es algo muy importante que tú debes de entender. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué pasó? Dice, les dio poder, ¿y qué? Y autoridad sobre todos los demonios y para sanar, ¿qué? Enfermedades. O sea, vemos que la autoridad es una parte muy importante en la vida del cristiano. Si tú quieres realmente que quizá el don que Dios te dio, que la oración que tú estás haciendo todos los días surja efecto, tú tienes que tener autoridad. Pero esa autoridad Dios te la va a dar. Así como Jesús, dice, le dio la autoridad a sus discípulos y los envió. Los discípulos no fueron solos, fueron con un respaldo. Y sabes, tú tienes que ir este próximo año respaldado por Dios para todo lo que quieras hacer, para todo lo que quieras emprender. Por eso, si tú ya armaste tus planes, dile, Señor, ahora apruébamelos. Aquí están mis sueños, aquí están mis planes, mis deseos. Y pídele a Dios nuevamente que sobre tu vida venga esa autoridad. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué les dio Jesús? Créeme, nosotros en nuestras propias fuerzas sí podemos lograr cosas, pero sin autoridad en un tiempo van a desaparecer. Dice aquí, les dio ¿qué? Poder y autoridad sobre todos los demonios. Y aquí me llamó la parte esta palabra, dice sobre todos los demonios. O sea que hay demonios de enfermedad, demonios de pobreza, demonios de opresión. Y la Biblia dice que Dios le dio autoridad sobre ¿qué? Todos los demonios. Dice, y para sanar ¿qué? Enfermedades. Si queremos bendecir a las familias, si queremos bendecir a los jóvenes, a los niños, si queremos bendecir a los matrimonios, necesitamos autoridad. Para que Dios nos dé la palabra, para que cada vez que compartamos, para que cada vez que oremos, algo pueda suceder en las células. Tú necesitas tener poder y autoridad para compartir en una célula, para que el mensaje que tú estés diciendo pueda cobrar un efecto en la vida de las personas. Por eso algo que debemos recuperar y que el enemigo nos ha quitado es la autoridad. ¿Cuántos quieren recuperar la autoridad? Pues este próximo año es la oportunidad para que tú puedas recuperar esa autoridad. Vemos que el hijo pródigo perdió toda la autoridad al malgastar todo el dinero que le había dado a su padre, pero él dijo, reflexionó
y el Espíritu Santo lo llevó a un arrepentimiento y le dijo: regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Ponme a uno como a uno de tus jornaleros. Y cuando él regresa a casa, tal sorpresa se llevó que no solamente su padre le recibió, sino le entregó un anillo que significaba nuevamente la autoridad, y que no iba a ser una persona más, no iba a ser el que falló, el que malgastó el dinero, sino iba a ser el hijo nuevamente de ese hogar. Y ese anillo fue un sello que su padre hizo sobre él. Y la Biblia dice que se hizo una gran fiesta porque el hijo había regresado a casa. ¿Sabes? A lo mejor tú dices: híjole, pues Dios ya no me va a utilizar porque hice esto, lo otro. Claro, porque la Biblia dice que Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Yo le decía a una persona que pasó una situación difícil y le dije así: mira, yo cuánto hubiera querido que Dios hubiera tenido misericordia de mi mamá, o sea, no es que no la tuvo, pero no la mostró mostrando el milagro que yo deseaba. Y le dije a esa persona: mira, ¿y tú? Pasaste esta situación muy fuerte y Dios dijo: yo voy a tener misericordia de ti. Porque así lo dice en la Biblia, que Él tiene misericordia del que la quiera tener. Y si tú y yo estamos culminando este año en este lugar, es porque a Él le ha placido mostrar su misericordia con cada uno de ustedes. Amén. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Dios por eso? Y por eso el otro hijo decía: pero papá, ¿cómo recibes? ¿Cómo le haces la fiesta a este hijo y yo que siempre he estado aquí? Y el padre le dijo: pues tu hijo que estaba perdido, tu hermano que había estado perdido, ahora está en casa. Y así, si Dios restaura a una persona que se ha alejado, y si tiene misericordia de esa persona, ¿quiénes somos tú y yo para decir que Dios ha tenido misericordia de él? Y si lo levanta y si Dios lo utiliza, ¿quiénes somos nosotros? Porque también Dios ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cuántos fallaron en este año? ¿Cuántos se equivocaron? Y estamos con vida. Estamos culminando este año en paz, estando en la casa del Señor, cuando también sabemos que quizá por las cosas que hemos hecho pudiéramos ser condenados. Entonces, la autoridad es algo que tú debes de recuperar. Repite conmigo: yo voy a recuperar la autoridad. ¿Qué otra cosa el enemigo nos ha robado? El enemigo nos ha robado la fe. Algo que tú debes de recuperar en este año es la fe. ¿Y qué es lo que dice la Biblia que es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Quizá por las situaciones, quizá por la dificultad de las cosas, por la realidad de las cosas, tú llegaste a decir: no se puede, es imposible. Es imposible realmente poder ver esto. Y lo que Dios utiliza para hacer los milagros, para vivir en el plano sobrenatural, es la fe. La misma palabra de Dios dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque los que se acercan a Él realmente pues deben de creer que Él existe y que somos galardonadores de los que le buscan. Entonces, si tú quieres realmente acercarte a Dios, ver la mano de Dios, ver un milagro por parte de Dios, tú debes de creer, debes de tener fe. Les digo una cosa: yo tuve fe que el 24 y el 31 iban a venir, y mira, y sí vinieron. Porque años pasados nada más había como 10 y los demás ahí empanzonados, tirados, acostadotes en sus casas. Los felicito que vinieron, porque sí, podíamos estar en casa,
tranquilos, pero no, decidimos venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es en lo que has dejado de creer? ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado para que tú ya no vuelvas a creer? ¿En esa unión familiar? ¿En el cambio quizá de algún ser querido, de tu cónyuge, de una relación familiar? Dices, no, este ya se quedó así. No, este ya no cambia. No, este ya está más perdido que no sé qué. No, este ya no se le va a quitar lo borracho. No, ya no se le va a quitar esto. ¿Dónde está tu fe? Jesús siempre les dijo a sus discípulos, en esos 3 años que estuvo ante las aflicciones, ante las pruebas, Jesús les decía, ¿dónde está tu fe? Y Dios les hace esa pregunta, Red Iglesia, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde la dejaste? ¿Dónde la abandonaste? ¿A quién se la cediste? Y sabes, el enemigo, cuando hay incredulidad, cuando hay duda, él roba la fe. Por eso algo que debemos recuperar en este año es nuestra fe. Repite conmigo, en este año yo voy a recuperar la fe. Ahora díselo a una persona, dile, en este año yo voy a recuperar la fe. Queridos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe, si oramos sin fe, solamente estamos hablando por hablar. Si no hay fe, estamos viniendo a la iglesia en balde. Déjame decirte, y estamos cayendo en una tradición, estamos cayendo en una religiosidad, estamos cayendo en una rutina. Decir, pues voy a la iglesia, me siento, escucho, me paro, oro, me voy. Y se vuelve una rutina. Pero si tú quieres agradar a Dios, debes de tener fe. Reflexiona en este día en qué áreas de tu vida el enemigo robó la fe. A lo mejor tú tenías un sueño y no resultó como tú deseabas y la fe se vino para abajo. Y Dios te pregunta en este día, ¿dónde está tu fe? Porque a veces nos pasa como a Pedro. A veces sí empezamos a caminar sobre las aguas, sobre el milagro, pero de repente vemos las pruebas, las aflicciones, los vientos, las tempestades y nos empezamos a hundir. Si te das cuenta, muchas personas cuando van a un encuentro, una convención, alguna actividad, pues vienen gozosas, vienen alegres, vienen avivadas y empiezan a caminar sobre las aguas, pero empiezan a ver la realidad de su situación familiar, de su situación económica, de su situación en la salud, de su situación sentimental, y empiezan a hundirse. Y fue cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿qué pasó? Si estabas caminando sobre las aguas, Jesús lo rescató. O sea, un pescador, que yo supongo que todos los pescadores saben nadar bien, pero que este Pedro se estaba hundiendo. Fue tanta la preocupación de lo que estaba pasando alrededor que le impidió ver incluso sus capacidades. Fíjate bien esto que te estoy diciendo. A veces lo que está pasando alrededor impide que tú veas las capacidades, los dones que Dios te dio para enfrentar las cosas. Te aseguro, por más tormenta que hubiera, un nadador, una persona que sabe nadar, no se ahoga a la primera ola que le avienta. Lucha por su vida. Pero Pedro, ¿qué fue lo que pasó? Dice que él se estaba hundiendo y que Jesús tuvo que extender su mano para sacarlo. Y por eso te digo, cuando no hay fe, incluso nuestras capacidades, nuestros talentos parecen inservibles. Pero cuando hay fe, tu capacidad, tu talento es potenciado en cosas sobrenaturales.
Entonces vemos que la fe es algo que debemos recuperar. Ya vimos dos aspectos. El primero, ¿cuál fue? La autoridad. El segundo, ¿qué? Fue la fe. El tercero, debemos de recuperar el amor. El amor debemos de recuperar. La Biblia dice que en los últimos tiempos, a causa de la maldad que está incrementando, el amor de muchos, ¿qué? Disminuirá. Y la Biblia, vemos que, déjenme nada más rápido. Hay una parte en la Biblia que está en Mateo 9, si me lo pueden poner por favor. Mateo 9, verso 36. Debemos recuperar el amor. El enemigo también ha robado el amor. Y es algo que debemos recuperar. Dice la palabra aquí, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sabes? El amor te lleva a tener compasión. El amor te lleva realmente a suplir necesidades. El amor te lleva a dar sin recibir nada a cambio. Yo les leía el domingo pasado acerca de lo que los discípulos sufrían. Decían que no tenían ropa para vestir, que no tenían un techo para quedarse, que ellos cuando eran menospreciados, cuando ellos eran, cuando hablaban mal de ellos, ellos tenían que corresponder con amor. Ellos tenían que realmente bendecir en vez de maldecir. Y en estos tiempos el amor se está apagando, poco a poco. Poco a poco se va apagando. A veces demostramos empatía simplemente, que es una cosa distinta a lo que es el amor. ¿Qué es la empatía? A ver. Pues ponerse en el lugar de otra persona, ¿no? Y a veces vemos que, por ejemplo, pasó lo de Acapulco y decimos, ay, pobrecita gente, que, híjole, qué malo. Y como que sí te pones en lugar de ellos, pero no es amor. Y a veces tenemos como empatía diciendo, híjole, esa familia está sufriendo mucho, están pasando por estas dificultades, pero sabes, el amor te lleva a tener compasión. El amor te lleva a querer suplir necesidades. Recordemos la historia del buen samaritano, que él no tenía nada que ver con la persona que estaba lastimada. Pero dice que fue tanta la compasión de ver a ese hombre herido, dice que lo levantó y lo llevó a un lugar para que lo curara. ¿Sabes? El amor te lleva a hacer las cosas. Hoy reflexiona en esta mañana si realmente hubo amor en tu vida en este año, o si solamente hubo empatía, si solamente hubo como, ay, pobrecito, ay, qué mal le está pasando. Porque sabes, el amor te lleva a accionar. Y aquí la Biblia dice, y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sabes, el propósito de Jesús era morir en esta tierra, pero algo extra que hizo fue fundamentar la iglesia. Fue venir a poner orden, a poner amor donde no había amor. Recuerda en el Antiguo Testamento que cada año se hacía un sacrificio general por el pueblo y que el pueblo estaba expectante a lo que Dios decía, si el sacrificio era acepto o no acepto. Y se reunían todos para ver si Dios aceptaba el sacrificio. Y cuando Dios aceptaba el sacrificio, pues el pueblo se gozaba. Y cuando no, pues el pueblo se entristecía y era castigado.
Y sabes, aquí Jesús vino, pues su propósito era venir a morir por los pecados. Pero cuando Jesús empieza a ver la gente, empieza a ver las almas, empieza a ver las familias, empieza a ver a los varones, a las mujeres, dice que Él tuvo compasión. La misma gente, cuando se acercaba a Jesús, le decía: Señor, si tú quieres, puedes sanarme. O sea, la gente tenía una mentalidad de decir: pues no merezco ser sanado, pero le voy a preguntar a ver si quiere. Y la respuesta de Jesús, ¿qué era? Sí quiero. Cuando Jesús estaba con Zaqueo, las personas religiosas le decían: pero ¿por qué come con pecadores? ¿Por qué se junta con lo peor de la sociedad? Jesús les dijo: pues yo no vine a estar por los que están bien, yo vine realmente a sanar a aquellos que necesitan ayuda. Y algo que hemos perdido y que el enemigo ha robado como creyentes, como discípulos, como congregante, es el amor a las demás personas. A veces vemos más por nuestras propias necesidades. Queremos primero que nuestros asuntos sean resueltos y ya después los de los demás. Jesús decía: hay pobres entre ustedes y siempre los pobres van a estar. A esos tenemos que ayudar. Un discípulo decía: Señor, pero ¿cómo vamos a saber que te atendimos, que estuvimos contigo? Si están con los huérfanos, con las viudas, si visitan a aquel que está en la cárcel, si tienen compasión con aquel que está enfermo, ahí me han estado mostrando su amor. Pero a veces solamente nos juntamos con los que están bien porque nos identificamos, pero no nos gusta estar con el pecador, no nos gusta estar con el que tiene necesidad, no nos gusta estar con el que está desanimado, porque implica un esfuerzo, implica dar, implica realmente un compromiso, implica nuestro tiempo, implica nuestra oración. Y sabes, es lo que Jesús nos llama en este nuevo año, que debemos tener amor por las almas, debemos tener compasión, debe de nacer algo en nosotros nuevamente para poder atender las necesidades de las personas. En un principio los discípulos no tenían amor, por eso una vez les predicaba que uno de los frutos del Espíritu Santo es el amor. De hecho, es el primer fruto del Espíritu Santo, el amor, porque Jesús nos demanda y Dios nos demanda amarle a Él con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Carnalmente tú y yo no podemos amar a Dios en esas tres maneras, porque es imposible. ¿Cuántos casados vinieron? Matrimonios vinieron. Les hago una pregunta y ustedes se la responden para no ventanear a nadie. ¿Ustedes aman con la misma intensidad a su pareja desde el momento que la conocieron? Ahí se la responden a ustedes mismos. ¿La aman con las mismas fuerzas como al principio? ¿Desean ver su cara todos los días como en un principio, que todos los días, ándale, hay que salir, ándale, vamos a tomar un café, vámonos al Zócalo, va? Ahorita dices: ay, qué bueno que ya se va a trabajar, porque uy, qué bueno que no lo va a ver en todo el día ya, su carota ahí, su jetota de enojado. A ver, matrimonios, digan amén. Te digo, carnalmente es imposible amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, a menos que seas una persona extremadamente madura en Dios y que estés siempre enamorado, apasionado por ver a esa persona. Y por eso necesitamos del amor de Dios, que es el fruto del Espíritu Santo, para poderlo amar a Él, para que nosotros podamos decir:
y tomar ese ejemplo que Dios hizo, que el verdadero amor consiste en que Él nos amó primero, y que nosotros demostremos ese amor diciendo, pues yo voy a amar primero a Dios antes que todas las cosas. Voy a amar las cosas de Dios antes que todas las cosas. Prefiero estar en una reunión, en un culto de oración, antes que ir al cine, antes que ir de compras, antes que ir de paseo. Y por eso necesitamos el fruto del amor, para poder amar a Dios en esos tres aspectos. Y al tener ese amor, nosotros somos llevados, ¿qué? A tener compasión. Y ese amor que es como fruto del Espíritu Santo te va a impulsar. Al ver tú la necesidad de la gente, te vas a quebrantar y te va a pasar como Jesús vio a la gente, con compasión, con necesidad. En este año también tuve la oportunidad de estar con personas que perdieron seres queridos. El día 25 de diciembre, un día después de Navidad, una señora que por causa de su salud no puede venir aquí a la iglesia, me habla y le dice, pastor, acabo de perder a mi hijo. Y fíjate, un día después de Navidad, y yo voy a verla hasta su casa en la panorámica, y cuando me ve, híjole, se empieza a quebrantar, y a mí me daban ganas también de llorar, ¿no? Porque pues yo sé lo que se siente pasar por eso. Me abraza la señora, yo la abrazo, y empieza a llorar, mi hijo, pastor, mi hijo se me fue. Y yo pues lo entiendo, lo siento mucho. Y pues ahí estuve con ella acompañándola un rato, dándole palabra de consuelo, de paz. Pero también cuando uno tiene amor, siente ese dolor de los demás. Recuerden que cuando Jesús va y ve que su amigo Lázaro estaba ya fallecido, dice que Jesús empezó a llorar también, porque Jesús también comprendió el dolor que siente una persona natural al tener una pérdida. Y dice que Jesús lloró y que se quebrantó con el dolor que tenían las mujeres y con el lamento que había ahí, pero que ese amor lo llevó a hacer un milagro. Y dice que Jesús, después de todo ese acontecimiento, que fue a la tumba, ya el cuerpo tenía, dice creo la palabra, 3 días que estaba ahí, 3 o 4, no sé, alguien que me corrija, y que ya está en la lor despedida, pero que Jesús habló con toda la autoridad, habló con toda la fe y habló con todo el amor y le dijo, Lázaro, levántate. Y el milagro ocurrió. 3 aspectos que vimos el día de hoy que el enemigo quizá robó y tú tienes que recuperar. Si tú recuperas la autoridad, la fe y el amor, te aseguro que el milagro va a suceder. Así como Jesús oró con autoridad, con fe y con amor sobre la vida de Lázaro, el milagro sucedió. Si tú recuperas estas 3 cosas en este año, créeme, vamos a ver muchos milagros. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Yo quiero ver muchos milagros en la vida de ustedes, en la vida de sus familias. Quiero ver milagros en sus negocios, quiero ver milagros en su área de la salud, quiero ver milagros en su área emocional, quiero ver milagros en su área ministerial.
Que podamos decir, mira, aquel que decíamos que no se iba a levantar es el primero que está levantado. El que dijo que nunca iba a predicar, que sea el que estemos viendo predicando. Que el que vemos que aquel que decía yo nunca puedo ayunar o no puedo ayunar, estará siendo el primero que esté ayunando. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Recuperando lo que el enemigo nos ha robado. Les hago una pregunta: ¿cuántos quieren ver un milagro en el 2024? ¿Lo vamos a ver? De todo tipo de milagros, porque vamos a recuperar la autoridad, la fe y el amor. 3 cosas esenciales en la vida de un cristiano para poder ver la mano de Dios de una manera sobrenatural. Lo pudo ver Moisés, lo pudo ver Noé, lo pudo ver Abraham, lo pudo ver David, lo pudo ver Ruth, lo pudo ver Esther, lo pudo ver Moisés, lo pudo ver Josué, lo pudo ver Daniel, lo pudo ver Ezequiel, lo pudo ver Oseas, lo pudo ver todos esos hombres y mujeres de Dios que tuvieron estos 3 aspectos. Pudieron ver la mano sobrenatural de Dios en cada aspecto de su vida. Lo pudo ver Elías, estando al frente de más de 300 profetas inconversos, pero la fe que tuvo, el amor que tenía hacia el pueblo y la autoridad que Dios le entregó como profeta hicieron que el milagro sucediera y fuego del cielo descendiera sobre ese holocausto y puso el nombre del Señor en alto. Así también el milagro que ocurra en este próximo año en tu vida será para poner en alto el nombre del Señor. Recuerda bien lo que te estoy diciendo, que todo lo bueno, esos milagros que te acontezcan, serán para que el nombre del Señor sea exaltado sobre los demás. Amén. Cierra tus ojos. Y dile: Señor, esta palabra me ha tocado. Señor, esta palabra ha causado, Señor, en mí a que yo pueda moverme a recuperar estas 3 cosas, Señor. Dile: Señor, perdóname si yo cedí la autoridad al enemigo, si cedí, Señor, mi fe al enemigo, si dejé que el enemigo tomara de ese amor que tú has puesto sobre mi vida. Perdón, Señor, si dejé que en vez de la fe viniera la incredulidad. En vez, Señor, que mostrara autoridad, mostré, Señor, temor. Perdóname, Señor, que si en vez de demostrar amor, mostré desprecio. Pero dile: Padre, hoy me arrepiento en este año. Este último día del año, Señor, también vengo a arrepentirme. Vengo, Señor, con un corazón humillado, porque yo quiero, Señor, que el día de mañana, 1 de enero, empiece, Señor, esa nueva historia sobre mi vida. Un nuevo año, Padre, que con tu ayuda tendré 365 oportunidades para poder escribir una historia diferente. Señor, tu palabra dice que las cosas viejas han pasado. Señor, lo que pasó este año, Señor, lo dejamos en tus manos. Te damos gracias por los buenos y malos momentos. Te agradecemos porque tú nos permites culminar este año estando en tu presencia. Padre, y simplemente oramos por gracia y misericordia a partir del día de mañana. Que estos 365 días, Señor, sean 365 días de misericordia, 365 días de compasión, 365 días, Señor, de respaldo,
365 días de cobertura, 365 días de gozo, de paz. Padre, no queremos iniciar el año sin agradecerte primeramente y ponerlo delante de ti. Así que si tú tienes un sueño personal, como familia, entrégaselo en manos de Dios. Dile: Señor, yo tengo este sueño en mi corazón. Padre, hoy lo pongo delante de ti, Señor, porque tú sabes los deseos de mi corazón. Tú conoces mi interior, Señor. Tu palabra dice que antes de que yo ore delante de ti, tú conoces mi necesidad. Padre, hoy como iglesia venimos delante de ti a presentarte, Señor, todos esos sueños, esas metas que queremos realizar. Padre, que con tu gracia, con tu misericordia, Señor, podamos ver tu mano sobrenatural, tu mano poderosa, Señor, moviéndose en este tiempo. Y ahí donde estás, levanta tus manos. Quiero orar por ti en este día. Quiero bendecir tu vida. Que este año sea un año de bendición para ti. Señor, como autoridad que has puesto sobre esta iglesia, Señor, quiero bendecir a tu pueblo, Señor. Quiero bendecir a cada matrimonio, a cada varón, a cada mujer, a cada joven, a cada niño. Señor, que tu pueblo pueda ver tu mano poderosa, tu mano de poder, de autoridad, tu mano de sanidad, tu mano, Señor, de compasión, de milagros. Que tu Espíritu Santo, Señor, guíe, acompañe, ministre, Señor, la vida de tu pueblo. Padre, que así como el pueblo en los años de adversidad, en los años de prueba, nunca le faltó alguna cosa, Señor. Que cuando tú castigaste a Egipto, el pueblo de Israel siempre tuvo de tu bendición. Que así tu pueblo, tu iglesia, Señor, pueda vivir bajo tu bendición. Padre, creemos esa palabra, que tú nos has bendecido, Señor, con toda bendición espiritual. Y que cada vez que tus hijos oren con pasión, oren con fe, oren con autoridad, oren con amor, Señor, ese milagro pueda suceder. Padre, yo bendigo a tu iglesia, creyendo que este año será un año de crecimiento, un año de favor. Será el año de favor, el año de misericordia, el año de gracia para cada uno de nosotros. Señor, no queremos iniciar el año siendo, Señor, indiferentes. Queremos iniciar el año bajo tu bendición, bajo tu respaldo y tu cobertura. Bendice nuestras vidas, Señor. Guárdanos de todo mal. Líbranos, Señor, de todo ataque del enemigo. Líbranos, Señor, de toda incredulidad. Líbranos, Señor, de todo temor. Líbranos, Padre, de toda acechanza. Y que tú nos des la fortaleza, nos des la fe, nos des la autoridad, nos des el amor, nos des, Señor, el compromiso para poder servirte. Y que nosotros podamos testificar, Señor, que haya muchos testimonios en este año de los milagros que vas a hacer, Padre, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre, Señor, sea puesto en alto en esta ciudad, y que en este ministerio, Señor, podamos vivir bajo la fe de los milagros. Así te lo pido en esta tarde, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos.